Producciones Carlos Brito presenta. Bueno, muy buenas compañeros de YouTube. Soy Luis Carlos Brito y vamos a trabajar otra vez con, no sé, algo tal vez interesante. Vamos a trabajar con capas, vamos a tratar de aprender todo lo que nos sea posible en 20 o 30 minutos, esperemos que menos, para que no se aburran de escuchar mi voz, sobre las capas. Realmente las usamos y las usamos, pero no sabemos, o sea, no sabemos qué tipo de potencial puedan llegar a tener cada una de las capas. Así que vamos a ver qué podemos aprender en el tutorial, en el video tutorial de hoy. Espero que aprendamos algo, aprendamos bastante. Y espero que lo digan en comentarios, les agradecería mucho que me mostraran si estamos o no estamos funcionando todos. A ver, vamos a comenzar. Primero que nada está la capa de vector. Recordemos, vamos a trabajar con capas en este tutorial. Primero que nada está la capa de vector y básicamente esta capa es la más elemental del software de Anime Studio, porque en ella es donde dibujamos todo tipo de figuras que necesitamos para trabajar en animación. Entonces vamos a crear una figura. Creo una estrella desde un desprendible de programa de scripts en dibujo. Tenemos polígonos, curvas simples, curvas no sé qué es esto, estrellas, y básicamente vamos a ver qué propiedades tiene la capa de vector. Vamos a abrir las propiedades, perdón la redundancia, de la capa de vector. Las podemos abrir dando doble clic izquierdo sobre la capa. Vamos a o podemos abrirlas aquí en esos tres punticos que siguen después de borrar capa. Vamos a nombrarla, vamos a renombrar la estrella. Estrella de 8 puntos creo que tenía, pero vamos a dejarlo así. Bien, son muchas las opciones que tenemos aquí. No sabemos, no tenemos referencia a partir de la mayoría de ellas, o sea, no sabemos cómo funcionan, pero entonces vamos a tratar de verlas aquí en las propiedades del programa. Primero que todo, el nombre es lo que nos sirve pues para referencia, para tener un poco más organizado nuestro proyecto. La primera opción de esconder en la ventana de edición, algo que no, pues simplemente lo que hace es esconder la figura que creamos que esté dentro de esa capa de vector, pero no es algo que necesitemos. Don't render this layer es algo así como si le quitáramos la visibilidad. Si le damos aquí en visibilidad, allow animated layer effects es activar los efectos de capa, pues de animación. Es algo que tampoco utilizamos mucho. El color de la capa, el plano es el que siempre utilizamos, que es el que vemos un contorno, un relleno normal. Ya estos colores, estos de acá, los del purple al red, son 6 colores que lo único que hacen es crear el efecto de ese color sobre la capa. Es como si estuviéramos multiplicando, como lo que hacemos en Adobe Photoshop cuando multiplicamos nuestra capa sobre otra. En este caso sería algo así como una capa de color púrpura, azul, verde, amarillo, naranja y rojo. Bien, esto es la visibilidad de la capa. Esto se puede hacer mientras animamos. Quitamos la visibilidad es decir, quitamos la visibilidad en el fotograma número 0 y la volvemos a añadir en el fotograma número 48 y pues dejaríamos invisible nuestra capa desde el fotograma 0, perdón, que es el que señalamos primero, y hasta el fotograma 48, que es el que señalamos de último. Vamos a devolver a esa normalidad. Blue Radius es, como lo dije, es algo que vemos mucho en el software, y es el radio de desenfoque, es decir, el desenfoque que se mueve a través de los contornos de los bordes de nuestras capas. Es decir, si le añadimos, vamos a añadirle el 16, que es el que más vemos, y vamos a renderizar esto. Vemos que se añade el desenfoque a partir del centro de la capa, que recordemos es esa cruz con doble flecha apuntando hacia arriba y hacia la derecha, coordenadas cartesianas. A partir de allí se genera el desenfoque.
con un valor de 16. Entre menor valor el desenfoque es bastante menor referente al origen, y entre mayor es un poco mayor. Entonces revolvemos esto a lo normal. La opacidad es como si estuviésemos desapareciendo la imagen. Esta lo podemos usar en animación si cliqueamos Allow Animated Layer Effects, que ya lo dije, es activar los efectos de capa en animación, y básicamente si disminuimos la opacidad, disminuye pues la opacidad de nuestra capa. Es algo que es bastante trivial. Bien, el Auto Shading Radius es radio de sombreado automático. Estoy traduciendo lo más burdo que puedo, es lo que más o menos entiendo. Y si señalamos esto, nos va a generar una sombra dentro de la figura. Recuerdo que entre mayor sea el valor, mayor sombra va a ser. Dejamos esto de nuevo. Es muy útil en caso de que no estemos usando sombras dentro de la capa vector, dentro de nuestro dibujo. Bueno, flip horizontal es normal, es acomodar la figura en su contrario respecto a un eje horizontal. En este caso no nos va a dar nada porque pues la figura es totalmente simétrica respecto a todos al eje Y y al eje X, entonces no va a girar. Pero por ejemplo, si vamos a mover esto un poco así, vamos a darle una diferencia. Si le damos flip horizontal, este vector va a quedar hacia toda la capa de vector va a quedar hacia el otro lado. Y si le damos flip vertical, toda la capa va a quedar reflejada verticalmente. Entre las opciones, bien, estas son para la animación. Bueno, girar para seguir un patrón es básicamente cuando usamos por ejemplo, cuando usamos alguna línea para crear algún patrón. Vamos a hacer eso, vamos a crear un patrón, simplemente es algo así como un recorrido. Este recorrido llevaría a nuestra estrella. Vamos a crear el patrón, lo llamé path por patrón en inglés, que no debía hacerlo, pero lo llamé así. Y vamos a irnos a nuestra capa de estrella. Entre nuestras opciones de capa tenemos bueno, las opciones de movimiento, las opciones de colocar origen, de girar la capa en un entorno tridimensional XY, alargarla, y el seleccionador de capas de vector. Pero entonces la que vamos a usar es la de seguir patrón, follow path. Entonces ya ahí nos muestra la línea que creamos en path. Realmente no importa el nombre que le demos al patrón ni nada, pero nos va a mostrar todas aquellas líneas que estén por debajo de nuestra capa de vector. Entonces si selecciona el patrón, nos va a crear a partir del origen un seguimiento del patrón. Es básicamente lo que dice. ¿Sí? Solo estoy moviendo de izquierda a derecha, no estoy, véase que no estoy moviendo exactamente por la línea, más o menos aproximado. Ese es seguir el patrón. Ahora, en caso de que nuestro patrón, pues en este caso no lo tenemos, nuestro patrón estuviese en un entorno tridimensional, vamos a usar el área orbitar de las herramientas de Workspace de trabajo. Bueno, no vemos el patrón, pero ahora lo tenemos. En caso de que estamos trabajando puramente en un entorno bidimensional de 2 dimensiones, un plano, en caso de que nuestro patrón estuviese girado, vamos a ver si podemos hacer esto y vamos a ver si funciona. Vamos a girar nuestro patrón de esta forma. Ya ahora estamos trabajando en un plano tridimensional. Vamos a resetar la visión y ahora, por ejemplo, si seleccionamos la herramienta de seguir patrón y seguimos el patrón, nos va a seguir el entorno tridimensional. Es decir, recordemos que este punta y esta última punta están más alejados de nuestra cámara. Si seguimos el patrón, esta parte es la que estaría más cerca y es exactamente lo que está haciendo, nos está acercándola, pero no está obteniendo ningún tipo de giro al seguir el patrón. Ahora, si activamos la opción que dije mucho sobre una opción, ¿verdad? Si activamos la opción de Rotate Below Path, que quiere decir rotar
para seguir el patrón. Le damos a aplicar, le damos OK. Vamos a ver que si seguimos el patrón, el patrón, perdón, vamos a ver que lo roto para seguir el patrón. Es decir, vemos que nos gira la rotación. Ahora, si le damos en animación, de nuevo, a seleccionar esta opción, al animar nos va a girar respecto al patrón que creamos. Son cosas que normalmente no sabemos y normalmente no usamos, pero que es bueno saber en algún momento, tal vez vayamos a necesitar usarlas. Bien, ¿qué haremos ahora? Ahora, bueno, Rotate to Face Camera es básicamente para cuando trabajamos con entornos tridimensionales, es decir, de pronto hacemos un fondo que es tridimensional. Hay una opción de tutorial entre uno de los tutoriales de Anime Studio, en el cual tenemos un fondo que casi tridimensional. El suelo es totalmente plano y los árboles están anclados en posición hacia el eje Y, digamos. Es decir, es como si tuviéramos los árboles reales ahí. Y cuando rotamos la cámara, es decir, vamos a usarlo con un ejemplo. Vamos a borrar el patrón y vamos a usar las herramientas de cámara. Vamos a rotar la que es esta, perdón, no es esa, es esta. No, ¿cuál es la cámara? ¿Cuál es esa? Es esta, tal vez. Bueno, usamos la herramienta de orbitar y ahí ya vemos. Sí, es esta. Al momento en que rotamos, nos volvemos a la visión normal. En el momento en que rotamos con nuestra cámara, vamos a ver que se nos genera una distorsión en perspectiva respecto a nuestra capa, esto lo podemos solucionar de esa manera, aplicando la opción rotar de cara a la cámara. Y en el momento en el que no, ¿qué ha pasado? Bien, siento esa interrupción. Lo que pasa es que estaba tratando de reunir conceptos porque pensé que estamos teniendo problemas, pero no los estamos teniendo. Lo vemos mejor en esta visión tridimensional. Tengo señalada aquí la opción de rotar a la cámara, rotar de cara a la cámara, y vamos a ver cómo funciona. En el momento de que movamos, recordemos que esta flecha en doble sentido azul es la cámara, la flecha más pequeña es hacia donde apunta la cámara. Entonces, si movemos la cámara en el eje X con un valor de 2, nos va a mover hacia nuestra derecha, y vemos cómo rota la imagen para tratar de dar de cara directa a la cámara. En ese momento la cámara no debe estar tomándola, pero trata de hacer la rotación. Lo mismo sucede si mandamos la cámara al valor -2, más hacia allá. Rota, bueno, démosle -1 para ver la rotación, démosle 0 para ver la rotación, y luego démosle -2 de nuevo para ver la rotación. Bien, ahora vamos a dar 0 y vamos a ver cómo rota para el eje vertical. Y parece no rotar. A ver. Sí, bueno, parece que no funciona para el eje vertical, pero funciona muy bien para el eje horizontal. Bien, vamos a resetear la vista normal. Vamos a deseleccionar esto. Siendo sincero, realmente no sé qué significa esta opción. Es algo que no conozco y jamás he usado en mi vida, así que vamos a obviarla. Inmune a los movimientos de cámara. Esto lo podemos usar en el momento en que usemos tal vez un fondo, en el que hagamos tal vez un fondo. Vamos a seleccionar realmente la opción. Recuerden que seleccione la opción y vamos a seleccionar una nueva capa de vector y vamos a crear un fondo rápidamente. Vamos a hacer algo con un desenfoque de degradado y vamos a darle radial. Vamos a hacer azul oscurísimo y vamos a crear la figura. Ups.
como si fuese un fondo. Y vamos a crear adicional allí, vamos a crear, no sé, una esfera que ustedes van a creer, por favor, díganme que van a creer que es una luna, que va a estar a este lado. Bien, tenemos eso. En el momento en el que movemos la cámara, vemos que la cámara se mueve, perdón, vemos que la cámara se mueve, cuando se mueve la cámara se mueven todos los objetos. Ya vimos en algún anterior tutorial, los efectos de cámara y de profundidad. Recordemos que entonces si acomodamos esta estrella un poco más hacia acá, más cercana a la cámara, en la posición Z, que es la de profundidad 1, vemos que se agranda, pero eso es puramente por el efecto de perspectiva. Entonces si movemos la cámara vamos a ver que nos da el tipo de efecto de cámara, porque recordemos que eso es la cámara la podemos usar gracias a la interfaz de tridimensionalidad de Anime Studio, en el que podemos ubicar capas un poco más atrás y capas un poco más atrás y otras capas más adelante. Al llegar a 20 minutos pararemos. Bien, y señalar el inmune a los movimientos de cámara. Simplemente no se va a mover esa capa respecto a la cámara, simplemente va a estar ahí anclada. Es muy útil en caso de fondos, por eso hice un fondo. En el caso de fondos, pues como una luna, de pronto, sí, los fondos de atardeceres, que son esos que realmente en un paisaje no se mueven, para ellos son muy útiles. Bien, vamos a devolver la estrella a su posición original. Vamos a dejar los dos vectores en caso de que usemos y nos vamos a devolver a la estrella. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos, no tratamos Scale Compensation. Bien, hablemos sobre ello. Muchos de nosotros hemos tenido problemas, porque yo tuve muchos problemas con eso, y es sobre, vamos a quitar el fondo, es sobre el grosor de la línea, ¿sí? Tenemos el grosor de la línea y de repente hacemos un personaje en el que comenzamos haciéndolo desde la cabeza y trabajamos de pronto con un grosor de línea de 1. Entonces, bueno, es bastante problemático, porque por ejemplo cuando alejamos, digamos que esta estrella es la cabeza de nuestro personaje y hacemos un cuerpo entero, entonces cuando alejamos la cámara parece ser que nuestro personaje no tiene las líneas, es decir, casi no se ven porque se ven disminuidas, ya sea por la lejanía a la cámara. A mí me ha generado muchos problemas, no sé si a todos les ha generado los mismos problemas. Y bueno, eso es bastante molesto en ocasiones, pues, cuando hacemos personajes más grandes o más pequeños. Y eso se soluciona de esta manera. No sé cuál fue la mente malévola que... Bien, siento la interrupción, realmente no recuerdo en dónde iba, pero improvisemos. Creo que iba en que no sé quién fue la mente maquiavélica, malévola, que nos dejó por default la señalización de Scale Compensation, que es pues compensación de redimensionamiento, algo así, que eso es lo que hace. Simplemente cada vez que agrandamos una figura o cada vez que acercamos o alejamos la cámara, esa figura va a verse afectada por la perspectiva o por el redimensionamiento. Eso lo que hace es de lo que estábamos hablando, que un dibujo que sea muy grande que la cabeza de un personaje que quepa en nuestra área de renderizado y tenga el grosor de línea de 1, al momento en que alejemos todo ese personaje, el grosor de línea casi desaparezca, y es debido a esa opción que esté seleccionada. Vamos a ver cómo funciona. Entonces tenemos seleccionada la opción y tenemos la estrella. Vamos a ver si alejamos la cámara. Bueno, primero mostrémonos un renderizado. Tenemos un grosor de línea de 4, va a ser difícil desaparecer eso, pero vamos a tratar. Y vamos aquí poner el zoom al máximo
y al renderizar vemos cómo se ha disminuido cómo se ve disminuido el grosor de la línea gracias a esa opción de compensación de redimensionamiento. Si la deseleccionamos y le damos OK, vemos cómo no desaparece, y es algo muy útil, realmente muy útil. Escúchenme por favor cuando les digo que es algo realmente muy útil de conocer. Nos quedamos en inmune al movimiento de cámara, bueno, inmune al desenfoque de movimiento, inmune al desenfoque del campo. Es decir, cuando trabajamos con varias capas, como lo vimos en el tutorial de efectos de cámara, y activamos obviamente en las opciones de el proyecto, activamos que las capas de vector se vean afectadas por la profundidad. Entonces cuando activamos esto, se nos va a crear cierto desenfoque respecto a lo que está más cerca, como generalmente lo realizan las cámaras digitales. Y si cliqueamos aquí en inmune al desenfoque por profundidad del campo, nos va a desaparecer eso, no tendremos un desenfoque entre lo que está más cerca. Bien, aquí el embedded script file es para scripts aparte del programa que vienen en los archivos son .lua. Es algo que no vamos a dar muchas aclaraciones al respecto justo ahora, lo trabajaremos más adelante con Morph Dials. Y el Layer Blending Mode es el modo de superposición de la capa respecto a las anteriores o las posteriores. Es básicamente lo que algunos han usado Photoshop, se van a encontrar esto muy familiar. Multiplicar, sobreponer, superponer, adherir, la diferencia, la saturación, tal vez son simplemente efectos respecto a la capa anterior. Bueno, alcanzamos a trabajar solo la pestaña general de las capas, de las opciones de capa. Espero no haberlos aburrido, y si no los aburrí y llegaron hasta acá, pues primero los felicito, tienen una paciencia impresionante para escuchar a un idiota como yo. Y lo segundo, muchas gracias, y vamos a tratar de dar una explicación más adelante sobre las siguientes pestañas. Aquí se acaba la parte 1 de capas. Muchas gracias por ver mis tutoriales y hasta la próxima.